Gracia y paz. Quiero compartir con ustedes la sana enseñanza bíblica sobre el asunto de las lenguas, que lamentablemente el sistema religioso apóstata, mal llamado evangélico, y el llamado católico carismático, han pervertido, haciéndolo pasar por original. La Biblia nos relata en Génesis 11. 5 al 9, de cómo Dios descendió y confundió las lenguas de los hombres, es decir, confundió su lenguaje o idioma. Leámoslo. Génesis 11. 5 al 9. Y Yahweh descendió para ver la ciudad y la torre que la gente estaba edificando. Yahweh dijo: mira, la gente se ha unido, ellos tienen una misma lengua, y mira lo que están empezando a hacer. A este ritmo nada de lo que se han empeñado en hacer será imposible para ellos. Ahora, pues, descendamos y confundamos su lenguaje, para que no pueda entenderse el habla del uno al otro. Así que de allí Yahweh los esparció por toda la faz de tierra, y ellos dejaron de edificar la ciudad y la torre. Por esta razón es llamada Babel, confusión. Porque allí Yahweh confundió los labios de toda la tierra, y de allí Yahweh los esparció por toda la tierra. Esos pasajes de Génesis son meridianamente claros al enseñar que en un comienzo, todos tenían un mismo lenguaje, y por algo que desagradó a Dios, confundió el hablar de todos dando origen a las lenguas o idiomas que hasta el día de hoy conocemos. Luego, en las escrituras del Nuevo Testamento, precisamente en el libro de los Hechos, podemos ver cómo Dios, por medio de su poderoso poder, entrega a los hombres allí reunidos, el don de poder hablar otros idiomas o lenguas, aparte del que originalmente tenían, de manera que muchos se asombraron. Leámoslo. Hechos de los Apóstoles, 2. 1 al 6. Y cuando se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones debajo del cielo. Y cuando esto fue divulgado, se juntó la multitud. Y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Cuando este maravilloso acontecimiento se divulgó, muchos quedaron perplejos, y la Biblia registra aquellos comentarios. Hechos 2. 6 al 11. Y cuando esto fue divulgado, se juntó la multitud. Y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciéndose unos a otros: he aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Partos y medos, y elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las partes de Libia que está más allá de Cirene, y romanos extranjeros, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. En aquellos pasajes queda demostrado que las llamadas lenguas no son más que el idioma que cada pueblo en particular posee. Como es natural, para algunas personas que contemplaron aquel acontecimiento, aquellas lenguas o idiomas les resultaron extrañas, puesto que nunca las habían escuchado, y como es lógico, creyeron que aquellos a quienes se les había dado ese don, estaban borrachos, por lo que Pedro tuvo que exhortarlos. Hechos 2. 12 al 15. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué significa esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz, y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque estos no están borrachos, como vosotros pensáis, siendo apenas la hora tercera del día. Luego Pedro les citó la profecía que Dios envió por boca del profeta Joel. Creo que la escritura es clara en señalar que las lenguas derramadas aquel día en Pentecostés eran idiomas bien comprensibles, y no el carnal e infantil balbuceo que muchos hoy en día pretenden hacernos pasar como original. Me estoy refiriendo a la jerga que muchos pentecostales y carismáticos profieren en sus cultos, que no representan a ningún idioma conocido en el mundo. A continuación, les dejo unos extractos de video para seguir con el análisis.
Sukakaliza hara hala hasa kila hoa hoa iskaya. Ya ikuya ya sasa haria isa koka hala hala ya hoa. Maraka sasa hala hayala. Marasa se kala hala hala hasisi kala hoa. Marasa sasa hala haya. En el lenguaje angelical, porque esta es la oración perfecta, la oración para estar en comunicación directa con Dios. En el nombre de Jesucristo, yo hago esta oración. Man rasha mandili yukundolo komundili, man katasili kutolo komundili pali simundolo komundili pali kundolo simandili, hirashi mundolo, man rashili katalaka mandili simundolo komundili pali sindili yukundolo komundolo, o rashi mundili puli singala handili, man ralaka mandili kundo simandili kundolo komundolo, o rasi mandili, munkuta rasi mundolo, mandili, inkala, inkatashi, inkatalaka mandili handili. Como pueden ver, en estos vídeos los personajes repiten una y otra vez, sílabas sin sentido, producto del estado de éxtasis en que se encuentran, mezclado con la falsa enseñanza que tienen, de creer que es el idioma que supuestamente hablan los ángeles. Cabe destacar, que la Biblia por ningún lado demuestra que los ángeles tengan ese confuso hablar, muy por el contrario, las veces en que los ángeles se manifestaron a los hombres, hablaron claramente y en el mismo idioma de sus interlocutores. A muchas personas se les ha engañado, instándoles a buscar el bautizo en el Espíritu, y que erradamente creen se hace tangible cuando comienzan a emitir aquellos sonidos ininteligibles. Podemos escuchar a uno de ellos asegurando que el lenguaje angelical es la oración perfecta, seguido por su incomprensible discurso, contrariando con esto a Pablo, quien nos insta a orar de manera entendible. Primera a los Corintios 14, 14 al 15. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Antes de despedirme, debo aclarar que la palabra traducida al español por lengua, proviene de la palabra griega, glosa, que está clasificada como la palabra G1100 en el diccionario Strong, y que significa lenguaje, idioma. Para finalizar, les voy a narrar unos bellos versículos del apóstol Pablo. Ahora pues, hermanos, si yo voy a ustedes, hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará, si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Será como hablar al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros, que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Así que, las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más 3, y por turno. Y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios. Primera a los Corintios capítulo 14. Que la gracia y la paz sea con todos ustedes. Atentamente. Soldado 232.